Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lunes 31 de agosto del año 2020, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Nos unimos al Salmo 118. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu voluntad, todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos, hermanos, una maravillosa oportunidad nuevamente, y es la de iniciar este día, de tener la vida para glorificar a Dios, para encontrar la salvación que Dios nos trae y para posibilitar esa salvación que Dios nos trae a todos y cada uno de nuestros hermanos y a la creación entera. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da una palabra que viene en nuestra ayuda. San Pablo
en esa primera carta a la comunidad de Corinto, nos recuerda que nuestra fe no debe apoyarse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ya nos lo ha dicho claramente, el poder de Dios está en Cristo y Cristo crucificado, Cristo entregado, sacrificado, donado por nuestra salvación. Esa cruz que es escándalo para unos y necedad para otros, pues allí está la fuerza de nuestra fe, allí está el apoyo, allí está el cimiento, allí está el fundamento de nuestra fe, en encontrar en ese estilo de vida, de donación, de sacrificio, de entrega, lo que verdaderamente nos puede alcanzar la felicidad. Por eso, hermanos, qué bueno saber que, como nos dice Pablo, aunque él se haya presentado débil y temblando de miedo, su predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino para que se manifestara el poder del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que pedir hoy, que se manifieste el poder del Espíritu en tu vida y en la mía. Que no sean nuestros criterios, nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Que sea Dios el que construya. Estamos empezando una nueva semana y qué mejor manera de hacerlo que decirle al Señor: te consagro esta semana, ya mañana el 9º mes del año, te consagro este nuevo mes, pongo mi vida en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu el que me abra caminos de felicidad, de santidad, de realización plena. Por eso hay que decir con el salmista: cuánto amo tu ley, Señor, y meditar esa ley del Señor. Es lo que nos da sabiduría, es lo que nos da fortaleza, es el que nos hace doctos, es el que nos hace sagaces, es el que nos da la sabiduría para vivir, para enfrentar la vida. Es la ley del Señor, y la ley del Señor es el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Meditar esa ley es contemplar a Jesucristo, es mirarlo a Él, es dejarnos estremecer por Él y dejarnos llenar de su misericordia, de su amor, de su entrega. Jesús nos acaba de decir en el texto del Evangelio de Lucas que hoy se cumple esta palabra que acaban de escuchar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y es que Jesús, haciendo uso de ese texto del profeta Isaías, pues da una enseñanza maravillosa para sus contemporáneos y también para nosotros. El Espíritu de Dios, como lo escuchábamos en la primera lectura, es el que hace la obra, hermanos. Y por eso hay que seguir implorando, invocando ese Espíritu de Dios y dejándolo actuar en nuestra vida. Pero hay criterios muy claros para descubrir que sí estamos haciendo la obra del Espíritu. Dice el texto que me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Tenemos que preguntarnos y examinar nuestra vida, si realmente nuestras acciones, nuestros esfuerzos, nuestros desvelos están apuntando a llevar una buena noticia a aquellos que están necesitados, a los que están en cautividad, a los que han perdido la vista, a los que se encuentran oprimidos, a los que necesitan del año de gracia, de una nueva oportunidad para recomenzar, ya no desde sus criterios o desde los nuestros, sino desde los de Dios. Y esa debe ser, hermanos, la clara manifestación de que el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Sí? Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, dice el Señor. Y se propone ese refrán, ¿sí? Médico, cúrate a ti mismo. Y hoy, hermanos, se nos invita a nosotros a que descubramos que Dios está actuando. El Señor
cita dos casos de la Escritura en que Dios ha sido misericordioso con dos extranjeros, ¿sí? Había muchas viudas en tiempo de Elías y solo fue enviado a la viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Había muchos leprosos en Israel y Eliseo fue enviado solo a Naamán el sirio. Dos extranjeros que se benefician de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Que nosotros no cerremos nuestro corazón, que no lo endurezcamos, que abramos el oído a la palabra de Dios, que dejemos a Dios ser Dios de nuestra vida, que veamos cómo el Señor es providente con nosotros, cómo el Señor viene a limpiar, a curar, a recrear nuestra vida. Y eso porque nos ama a todos. Y entonces brindémosle también la posibilidad al resto de los hermanos de encontrar ese amor misericordioso y fiel de Dios. Que de la mano de la Santísima Virgen María, siendo dóciles al Espíritu Santo, podamos ser fieles a la palabra que recibimos. Un feliz y santo día.